Entonces, justamente el porcentaje de humedad que se tiene o la cantidad de pulpa que existe acá hace que se comporte todavía como un líquido, ¿ya? La construcción tiene algunas, ¿cómo se llama? Algunas variantes, como les dije, de acuerdo a la estructura o principalmente porcentaje sólido. Posteriormente, por ejemplo, los convencionales pueden llegar a 45-50% sólido. Por lo tanto, tiene una gran cantidad de humedad o de agua presente en el material y por eso se generan estas lagunas que se encuentran ahí, acá. Todo eso es agua que se extrae a través de un proceso como de compactación y después de que el agua suba. Entonces, como tiene un concepto de mecánica fluida eso. Hay varias formas de ingresar este material en el tranque. Esta es una alternativa, la verdad es que no lo he visto, bueno, nunca he ido al tranque, las veces que fui estaba en la mina, porque es un sitio que tiene su riesgo asociado, principalmente a donde uno camina, debido a que como es pulpa, perfectamente puedes caer en una especie de pozo o de material, como se llama, como de arena movediza o una cosa así. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tienes dos alternativas. Aquí tiene un sistema de drenaje. Aquí está todo el material que se va acumulando y a medida que va aumentando la cantidad de material, se va aumentando el nivel del dique, ¿ya? Y este es otro tipo, ¿ya? Aquí hay un documento que pueden leer un poquito más, y ahí están los diques. Por ejemplo, este es como un poco más, no puedo decirlo que sea como algo más, ¿cómo se llama? Más rudimentario. Posiblemente este es un sistema de ingreso de este material a través de diferencia de caída, nada más. Entonces, lógicamente, si tienes la posibilidad de hacerlo a través de esa diferencia, mejor. ¿Ya? Bueno, aquí hay bastantes tipos de alternativas. Por ejemplo, tienen los métodos de ups y down, como es sobre y bajo fluido o algo así, y el sistema central, ¿ya? Y aquí tiene algunas ventajas y desventajas. La verdad es que no le puedo decir mucho de acá, no, no es algo que veamos mucho, ¿ya? Algunas ventajas, las ventajas, por ejemplo, que requiere de algunas calidades del material. También hay alguna de costo, está relacionado con costo. Si es el tipo compatible con... Mira, aquí hay uno que es importante, si es compatible con el tipo de relave. Y eso significa que hay que hacer un estudio de la caracterización del material. ¿Ya? Eh, y también tienen alguna resistencia sísmica. Por eso, si es que el, si es que el tranque no está capacitado para resistir algún tipo de sismicidad, entonces se vuelve un fluido, por lo tanto se pueden romper. ¿Ya? Eh, Algunas desventajas que... Bueno, aquí tenemos algunos problemas operacionales. Bueno, estos son netamente roturas de los diques, en los tanques de velar. Aquí pueden ver cómo se rompió y prácticamente toda la pulpa se desparramó absolutamente por todo el sector. No estoy muy seguro de dónde haya sido este incidente o accidente. No, esto no es un accidente. Pero este es un problema netamente en la estructura del dique, ¿ya? Por ejemplo, cuando ya tenemos espesadores de pasta, el espesador de pasta ya tiene la posibilidad de que no necesita un dique porque es muy viscoso, pasó de 45, 48, 50 a 60 o sobre 60. Por lo tanto, es prácticamente como una torta. No se mueve, no fluye, ¿ya? Entonces lo que se hace ahí es tener como una campana central y, y la pasta se va chorreando por esa campana central, ¿ya? Y lo ven. Tiene una campana, tiene como una torre central y el material se chorrea. Es como una especie de lava. Bueno,
independiente de que sea alta temperatura, pero se mueve así, es como una capita. Entonces, esa es una de las ventajas porque no requiere de un dique, porque tiene tan poca porcentaje de humedad que no hace necesario. Otra técnica que se ha estado analizando y estudiando, esencialmente en otros países, en Chile creo que poco, que es la inyección de la cola directamente de nuevo a las zonas de la mina. Por ejemplo, en este caso son las minas subterráneas. Puede ser tanto para el almacenamiento o para la eliminación de residuos, pero también como una medida de soporte mismo del proceso, de la estructura de la mina. En este caso, como dice, es pasta black fill, le colocan otros aditivos como algún tipo de, aparte de la pasta, hacen una mezcla con una ceniza y con algún coagulante, como un cemento, y eso genera una estructura sólida. Y eso permite generar una estabilidad a la mina. Entonces, se aplica ese sistema. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tienen, por ejemplo, un espesador convencional, y ese espesador convencional se tiene que generar un filtrado para quitarle más cantidad de humedad o de agua. Y de ahí se conecta con el espesador de pasta, y ahí se le coloca un cemento, y este es como un fly ash. Esos son materiales de las, ¿cómo se llama? De las termoeléctricas. Es como si uno han ido a Mejillones, no, a Tocopilla, lo que están depositando en una parte de la playa o cerca del mar, que es un material como de carbón, así negro, es el fly ash. Y eso se utiliza para darle estabilidad, pero también como un material neutro, o puede ser básico, pero permite de que no se generen soluciones DAM o drenaje de ácido de mina. Entonces se mezcla todo esto y se inyecta. Aquí también puede haber como una contención. Este ya es para el almacenamiento. Entonces se hace esta contención y se tapa y listo. Por lo tanto, no perdería el efecto del problema medioambiental y la posibilidad de rotura ¿cómo se llaman? De los diques. Ahora nos vamos al filtrado. En el caso del filtrado, eh, bueno, nosotros ya hemos visto acá todo el proceso de sedimentación, que está en función de los tamaños de partículas, deshidratación mecánica, que pasaría a ser filtrado, y el secado térmico. ¿Ya? Secado térmico, la última fase. Bueno, la filtración es nada más que la separación del sólido y el fluido, pero en este caso mediante un mecanismo filtrado. En este caso puede ser un medio filtrante. ¿Ya? Y el medio filtrante puede ser una tela, generalmente es como tela. ¿Ya? La fuerza impulsora o el sistema que genera ¿cómo se llama? Esta variación o esta separación entre el líquido y el sólido puede ser a través de gravedad, vacío, presión, o la mezcla de ambos, presión, vacío, fuerza centrífuga o gradiente de separación. ¿Ya? El gradiente de separación es el gradiente que está relacionado con el líquido con respecto al sólido. ¿Ya? Y aquí están algunos equipos que uno utiliza. ¿Ya? Los equipos que se encuentran más abajo, que se encuentran por acá, ¿sí? Son los equipos que tienen menor presión. Entonces, por ejemplo, aquí está la presión gravimétrica, o sea, la presión normal del sistema de una atmósfera. Estos son útiles y son buenos para usar, o pueden ser usados de forma relativamente eficiente, cuando los tamaños son grandes. Por ejemplo, aquí tienen un separador tipo rastra, que creo que se llama, y aquí existe otro en espiral. ¿Ya? Pero cuando el material ya se vuelve mucho más fino, alrededor de los 100 micrones o 1 milímetro, ya requiere que tenga un aumento de presión. ¿Ya? La, la, la presión puede ser de fluido, en este caso
caso de la pulpa, o puede ser una presión de vacío, o sea que succione, ¿ya? Entonces los materiales mucho, pero mucho más finos, como en este caso el tubo prensa, requieren una altísima presión, ¿ya? Porque si no, sencillamente no se separan. Entonces aquí tienen algunos mecanismos de extracción de agua, de watering, ¿ya? Aquí están los sistemas de gravimétrico, también de watering de baja presión, de media presión y de alta presión, ¿ya? El de alta presión está el tubo prensa, media presión, los filtros de prensa de aire. La de baja presión están son como los filtros de tambor, los filtros de correa y filtro de disco. Y estos también son filtros de tambor horizontal o de correa horizontal, ¿ya? Y los gravimétricos están los espirales, los screens, esos son las mallas. Y este es, no sé, habría que buscar, ¿ya? Estos son algunos que son, bueno, que son los que encontré sencillamente. Este es el de espiral. Es lo mismo que un sistema de separador de espiral, pero la única diferencia es que en este caso el material sólido trata de pasar a la sección superior y el líquido pasa por esta sección para ser retirado. Entonces es un material relativamente grueso, o tiene que ser grueso, para que sea utilizable. Si no, sencillamente el fino se va a ir por la corriente de acá, o sea, el fino no se va a sedimentar, eso, y va a irse por la corriente del agua. Así que no se puede hacer. Usualmente la alimentación, o sea, la descarga va a tener un 2% de descarga. A ver, usualmente, la alimentación tiene un 2% de sólido, por lo tanto un porcentaje relativamente bajo, muy bajo, ¿ya? Pero eso, este nunca lo he visto en minería, la verdad. Aquí hay algunos sistemas de dewatering, de especial, pero me da la impresión de que este es como una minería ¿cómo se llama? De río o cosas así. Otro sistema. Este es el sand. Este sistema es prácticamente el mismo que el anterior, ¿ya? Aquí la idea es que se vayan retirando los sólidos por la parte superior y por diferencia de agua se retira el agua por acá. Aquí ya es es un material considerablemente más pequeño, pero el sistema funciona exactamente igual, ¿ya? Y este es como un tubo, es como una espiral, pero es distinto al otro tipo. Este es como ¿cómo se llama? Como una bandeja vibratoria. Entonces aquí ustedes tienen la bandeja, es como un arnero. Entonces el arnero empieza a moverse y empieza a moverse hacia la zona derecha, para ese sector. Entonces las partículas van para ese sector y aquí queda como la sección del agua. Entonces mientras se mueve para allá, el agua clarificada se va volviendo para acá y se va despichando o se va descargando, ¿sí? Es bastante simple. Tiene una inclinación de 5 grados, pero es justamente para que la partícula se mueva, ¿ya? Y este equipo, que tampoco nunca lo he visto. Estos equipos no se ocupan en minería mucho, ¿ya? Pero es como una especie de barredora, una cosa así. Entonces empieza a tener estos ganchitos y los saca y después los deposita. Aquí debe ser como una especie de filtro, o sea, también como una mini arnero, ¿ya? Pero nada más que eso. Después los sistemas de filtración mecánica, estos son los que ya se utilizan. La filtración mecánica es que yo tengo el medio filtrante, que también puede ser como un arnero, pero con aberturas muy finas. Entonces aquí se puede hacer en forma horizontal o vertical, ¿ya? Dependiendo de la configuración del equipo. Y la gracia de esto es que el material se coloca, la pulpa, se coloca una presión, ya sea positiva o negativa. El vacío es negativa, que esto succiona, y el positivo es que ¿cómo se llama? Que fluye, o que se presiona en la parte superior, en este caso acá, y con eso se extrae la cantidad de agua presente en este queque. Este
este es el cake o el material que está sobre eso. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes tienen que a medida que aumenta la velocidad, no es velocidad, el tiempo o duración del proceso, y a medida que ustedes le van colocando mayor cantidad de presión, lógicamente va quitándole la cantidad de agua presente en el cake retenido, y con una menor tiempo ¿cómo se llama? De procesamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo una cantidad muy pequeña de presión, lógicamente es muy largo el proceso y tu diferencia de extracción de agua es relativamente pequeña. Entonces, por eso se colocan a distintas presiones. ¿Bien? Ahora, el porcentaje de humedad hay que tener en consideración de que depende de lo que uno quiera, porque hay materiales que, por ejemplo, tienen ignición espontánea y tú necesitas que tenga un porcentaje de sólido importante para que no se combustione, como en el caso de los concentrados. ¿Bien? Aquí tenemos el vacuum o filtro al vacío. ¿Ya? Este filtro succiona. Entonces la parte de interior del sistema tiene una diferencia de presión, por lo tanto por acá se ingresa la pulpa y esto se pega en toda la sección de acá. Entonces empieza a chupar el agua y después se saca con una especie de cuchilla. ¿Ya? Nada más que eso. El filtro de disco funciona exactamente igual, salvo que tiene, estas son las cuchillas que tiene también el otro filtro. ¿Ya? O sea, no es que es como un pedazo de material o un fierro que justamente está como muy enganchado con la tela que se encuentra acá. En estos casos, tanto el filtro de disco como el de tambor tiene una parte que genera un soplido. Entonces, succiona hasta un cierto punto y después tira el aire. O tira un aire para que se vaya descascarando el cake. Y así con esta cuchilla sea más fácil de retirar. ¿Sí? Entonces aquí está el filtro del vacío y este es el filtro de disco, que es prácticamente lo mismo. La única diferencia es su área de trabajo, la cantidad de área de trabajo. Supuestamente al parecer el disco, o sea, el filtro de disco tiene mayor área de trabajo. Entonces aquí están los discos, aquí está la distribución y aquí, por aquí empieza el soplido. ¿Ya? Entonces justamente llegando al último, empieza a soplar y con eso se retira el cake y ahí se descarga. Filtro de banda, exactamente lo mismo que el anterior, lo único que es como una correa transportadora, una banda. Entonces aquí se le ingresa, por acá se le ingresa la pulpa y también puede tener agua de lavado para ir eliminando, por ejemplo, residuos que sean, por ejemplo, corrosivos del sistema o que el líquido sea importante. Entonces se genera el agua de lavado y todo esto empieza a chupar y por acá existe, hasta aquí está la succión y posteriormente cae. ¿Ya? Filtro bandeja es lo mismo. En vez de que sea en una forma horizontal, o sea, que sea en una sola dirección, es como un queque. Entonces por acá empieza a inyectarse el material y aquí existen distintos lavados y también distintas succiones. Y al final se genera un proceso ¿cómo se llama? De aireación o de inyección de aire para soltar el cake. Y después se retira por esta sección de por acá. ¿Bien? Ahí ustedes tienen algunos videos por si quieren verlo. Filtro de presión. El filtro de presión hay dos componentes del filtro de presión. Uno es la presión proveniente de la compresión, por ejemplo, de un émbolo o de un sistema que te aprisiona, y el otro es por un sistema de también algún fluido, en este caso generalmente es aire, que también te permite que te aprisione. ¿Ya? Entonces también tienen los sistemas no de succión, pero sí de inyección de aire. Entonces aquí está la fase de compresión. En este caso sería como una especie de émbolo, pero ya vamos a ver que en otros casos no existe ese émbolo. ¿Ya? Y lo aprietan.
Al apretarlo ¿cómo se llama? Se van ordenando las partículas, por lo tanto va a quedar menos cantidad de espacios huecos. Y con esos espacios huecos menores significa que son extraídos la cantidad de agua. Por lo tanto, después queda totalmente sólido. Estos son los filtros prensa. En este caso no es un émbolo, pero esto se comprime. Todo este sector se comprime y con eso hace el proceso de presión. Entonces este es el horizontal y este el vertical. Entonces aquí tiene como estas cosas, como un proceso hidráulico. Entonces esto lo aprieta y ahí se genera el proceso de presión. Nada más que eso. Ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí están todas las capas de las prensas. Cada uno de estos intersticios o entre capas se genera la pulpa o se desarrolla la pulpa. ¿Ya? Entonces, de acá se le ingresa por estos sectores, por estos puntos de acá, el material se coloca y después genera esto cilindro hidráulico y con eso aprieta toda esta capa como un sándwich. Aprieta todos estos elementos, posteriormente se van retirando, tiene un proceso, un ciclo de aireación, se extiende o se separa el queque con el, ¿cómo se llama? Con el material filtrante y se extrae por la sección inferior. Los filtros, no, el ciclo de filtración ya se lo he comentado. Se coloca un queque, se presiona y posteriormente se le inyecta aire. Con eso ya genera el ciclo, ¿sí? El soplado. El soplado también puede ser, como yo les dije, tanto en dirección del queque como a contraria al queque. Porque si el filtrado es para la parte superior, por ejemplo acá, entonces esto se libera. Se va a quedar y se libera. Entonces esa es la idea. Aquí está lo mismo. Aquí están los flujos, la inyección de la pulpa, la compresión y después el soplado. No mucha diferencia. Estos son los tubos de presión. El tubo de presión ya es un equipo que no lo he visto nunca, pero es un equipo ya muy sofisticado o es muy específico para un tipo de minería o un tipo de industria, porque se requieren 100 baros de presión para que opere y lo segundo es que establece o procesa materiales muy pero muy finos. Por lo tanto, por ejemplo, aquí entre las capas se encuentra, por ejemplo, el filtro y el material se ingresa acá. Y posteriormente esto se infla y ahí se genera la extracción del agua, ¿sí? Por la parte interna. Y por la sección externa se genera la extracción del queque. Ahí estaba mejor. Entonces esto como que se infla, se hincha y ahí empieza a empujar el sistema, ¿ya? Y por acá aquí está el drenaje filtrado, aquí están las presiones que se generan y posteriormente tiene unos sistemas en los costados para generar la descarga del material. Ahí está. Son filtros relativamente pequeños, o sea, procesan en forma de pequeñas unidades y esto genera como una especie de serpentina, es un material muy muy fino y por eso tiene que hacerse de esta forma. Bien. El filtro hiperbárico establece la posibilidad de la mayor diferencia de presión, pero este filtro nunca lo he visto ni siquiera en foto. Siempre existe este esquema. La idea es que se genere un mayor aumento de la diferencia de presión con respecto a la presión atmosférica. Entonces se genera una presión del vacío en la parte exterior y una presión positiva en el interior. ¿Bien? O sea, la idea es maximizar la diferencia de presión, nada más que eso. Pero no sé si en algún momento se habrá construido, siendo súper sincero. El medio filtrante es el tipo de filtro que se utilizó, ¿ya? Y aquí tenemos distintos tipos. Están los estándar, el bloqueo completo, que es la abertura, es como las mallas, ¿ya? En el caso de las mallas,
de las cribas, los tamices, la abertura se puede distinguir, en este caso estos no. Y aquí están los bloqueos cruzados. A medida que aumenta el bloqueo, debería tener mayor capacidad de retención de partículas más pequeñas, pero eso automáticamente hace que sea el proceso más lento, porque el fluido tiene que pasar por esas pequeñas ranuritas o por esos pequeños conductos, ¿ya? Algunas propiedades orientadas de estos mecanismos tienen que ser la rigidez, resistencia, estabilidad, abrasión y función de sellado, ¿ya? O sea, son lo mínimo que se pide prácticamente para todos los equipos o para todos los materiales que se utilizan en los equipos, ¿ya? Las propiedades específicas de la filtración estarían más relacionadas con para materiales de partículas pequeñas. Ya hay algunos medios filtrantes que no utilizan, no son capaces de retener partículas muy pequeñas, ¿ya? Eficiencia de retención, resistencia al flujo, abrasión, lo mismo. Y descarga el queque. Esto es importante porque, por ejemplo, si el queque se pega al material, después habría que romper muchas veces, o se daña mucho el medio filtrante por el queque, ¿ya? También estabilidad química y térmica, dinámica, mojabilidad y así sucesivamente. Los costos, lógicamente, tienen que estar, ¿ya? Capacidad de reutilización también. O sea, la idea es saber la mejor característica de estos medios filtrantes. Algunos tipos de telas, muchas veces hasta los polímeros, que son bastante más resistentes que, que las telas naturales, por ejemplo. Por lo tanto, lo que sé es que generalmente se hacen estos polímeros de alta resistencia, ¿ya? Calidad en el filtrado, lo más importante en el filtrado es que se genere baja humedad, ¿ya? Justamente la elevación del queque, resistencia a fluido y así. Aquí pues se pueden ver un poco de los tipos de tejido. Este es un tejido simple, pero parece que se ve lo mismo. Este es un tejido doble, o sea que se salta de dos puntas. O sea, aquí tú tienes una y se engancha en dos. Y este es un tejido satinado. No sé por qué se da ese nombre, pero aquí ya tiene una estructura distinta. ¿Ya? Una cosa el tejido y otra cosa el tipo de filamento, ¿ya? Entonces aquí existen los monofilamentos, multifilamentos y así sucesivamente, ¿ya? Y ya tienen algún tipo de tejido o material. Por lo tanto, es como ver un material de una ropa, más que nada que tiene la misma estructura, no diferencia, no cambia mucho. Solamente que tiene que ser un material considerablemente más resistente que una, que una prenda de vestir, ¿ya? Naturaleza de la fibra puede ser natural, artificial, sintética. Es difícil saber cuál es la mejor o no, porque, por ejemplo, yo puedo decir de que puede ser naturales para tener la mínima eh, impacto al medio ambiente, a pesar de que el proceso tiene impacto. Pero eso podría ser algo político. Pero artificiales y sintéticas quizás sea lo más recomendable, dependiendo también del tipo de material, o sea, de lo que uno va a usar, porque si es un material muy abrasivo o tiene elementos que sean muy corrosivos, ya el natural no creo que te sirva. Bueno, el tipo de línea, geometría es lo mismo, y aquí hay algunos efectos o más o menos cuáles son algunas propiedades. Por ejemplo, la máxima retención de las partículas. El monofilamento que tiene mucho más partículas que el multi y así sucesivamente. Resistencia mínima al paso, la fibra cortada y así sucesivamente. Mínima humedad en la torta podría haber sido en decreciente. O sea, estos son los primeros que tienen el mayor y aquí está el menor. Ahí está. Entonces el monofilamento en teoría tiene la mínima humedad en la torta, ¿ya? Pero también debe ser restrictivo con respecto al tamaño particular, estar si en una zona fina, pero una zona fina dentro de los rangos más gruesos de la zona del queque o del material, ¿sí? Facilidad de limpieza, están los monofilamentos, máxima duración,
la fibra cortada y el monofilamento para tendencia de la saturación. ¿Ya? Aquí hay algunas otras propiedades, pero muy general, no. Alguna cosa interesante, por ejemplo, máxima durabilidad, facilidad en la limpieza, porque también se limpian. Y esto debido a que cada vez que los filtros se utilizan, estos materiales se van tapando los agujeros que tiene el filtro. ¿Ya? Por eso también se tienen que limpiar. Pero llega un punto que sencillamente se rompe. Normal. Criterio de selección, algunos criterios, elevar la resistencia mecánica. Bueno, estos son generalidades. ¿Por qué? Porque al final sí que uno tuviese que elegir un tipo de filtro y un tipo de medio filtrante, hay que hacer las pruebas específicas para saber cuál es la que tiene mejor, ¿cómo se llama? Mejor rendimiento en el sistema. ¿Ya? Es eso. Secado. Cuando nosotros hablamos de secado, estamos hablando de un proceso térmico, ¿ya? O sea, en un primer comienzo, en una primera fase, están todos los procesos ¿cómo se llama? De espesamiento. Posteriormente le viene la filtración, o sea, el espesamiento tiene un 45, 50, 60% sólido. El secado ya te genera un 10% de humedad o un material de 90% sólido. Es al revés. Pero como ya es tanta cantidad de sólidos, se invierte el concepto. ¿Ya? El secado tiene por objetivo eliminar todo el residuo del líquido a través de este sistema térmico. ¿Ya? Y aquí generalmente el low secado o el bajo tratamiento térmico está entre 100 y 200 grados Celsius, pero esto es un poco ambiguo porque, por ejemplo, generalmente, dependiendo del material, tú tienes que hacerlo antes de los 100 grados Celsius para que no haya descomposición del elemento, ¿ya? Y no genere reacciones químicas, ¿ya? Entonces aquí están los cercados de transferencia directa, indirecta, tubulares con screen, ¿cómo se llama? Con arneros y lecho fluidizado, ¿ya? Estos sistemas de secado térmico medio, de 850 a 950, nunca lo he visto. A esa temperatura muchos materiales inclusive se pueden fundir. Entonces no estoy seguro para qué otro material podría ser interesante aplicarlo. Y después los de alto térmico, exactamente igual. Aquí está, por ejemplo, aquí hay varios tipos de calcinación. Entonces se genera una descomposición térmica. ¿Ya? Ahí está. Hay algunos equipos que utilizan convección, conducción, radiación. El dieléctrico y sistemas combinados. El dieléctrico es a través de microondas, ¿ya? Para la extracción del agua, ¿ya? Entonces la convección está el flash, es spline, este es el lecho fluidizado, túnel, un sistema de túnel, un rotatorio y así. Aquí está el agitador, rotatorio y cosas así, ¿ya? Entonces son distintos equipos, nada más que eso. Aquí está un secador rotatorio, ¿ya? Este puede ser tanto directo como indirecto, en este caso este es el directo. Entonces se genera una quema de un combustible y genera una llama que hace que sea una transferencia de calor directa, ¿ya? Por conducción prácticamente. ¿Ya? Ahí están, ¿no? Esos ganchos o estas paletas, como decirlo acá, permite que se vayan moviendo el sistema o las partículas para que se vayan secando. Eso es. Ahí está, el sistema de combustión, se genera la inyección de este fluido caliente y se extrae. Aquí siempre existe un arrastre mecánico de las partículas más pequeñas. Por lo tanto, aquí tiene un ciclón para recolectar las partículas que se puedan haber ido con esta inyección de aire. Y bueno, aquí están ¿cómo se llama? Estos son los precipitadores también. Extracción de vapor para que no se vaya acumulando agua, porque con la acumulación de agua puede producir algún sistema de corrosión. ¿Sí?
Este es el sistema indirecto. La verdad que entre sistemas directo e indirecto es como... Hay veces que lo encuentro bien ambiguo cuál es la diferencia, ¿ya? Pero igual se inyecta un sistema de aire caliente. Parece que aquí tiene un tubo interno y este es el que genera la... ¿Cómo se llama? El secado. O sea, el indirecto se hace a través de... Ahí está. El directo se hace a través de convección, ¿ya? No, el indirecto se hace a través de radiación y el directo se hace a través de convección, ¿ya? No hay mucho de conducción, ¿ya? El sistema de alimentación se hace a través de estos como tornillos, ahí se genera el material y ahí se empieza a secar, ¿sí? Esto también gira, entonces ahí está girando. Y ahí tienen un equipo típico de un secador. Esto también está en Cesa, ¿ya? Yendo al kilómetro 12, ahí lo pueden ver. Está en Cesa y Alto Norte. Y el primero, que es un tubo gigante, es el secador. Lecho fluidizado, este también se ocupa bastante. Es un material, aquí se coloca el material y se empieza a meter o inyectar una gran cantidad de aire caliente. Entonces el aire pasa a través de este lecho, a este material, y se genera como una suspensión de las partículas, ¿sí? Entonces cuando la partícula se seca, sale expulsada por la sección superior. Una posibilidad, y las que son de partículas más gruesas salen por acá, ¿sí? Ahí tienen un video para que lo puedan ver. Este es el sistema del lecho fluidizado. Es como un tubo, ¿no? Es como un, ¿cómo se llama? Como un cilindro, eso. Entonces aquí está el sistema de combustión. Ahí también se le genera la inyección de aire. Y ahí está como una especie de filtro, ¿no? O malla. Y ahí se genera la fluidización. Y por acá se genera la descarga. Otros sistemas que tampoco lo he visto, pero existen. Por ejemplo, aquí están las camas fluidizadas, que es como también, es como una especie de como transportadores que va pasando, ¿ya? Algunas ventajas, aplicaciones y la calidad de agua que se genera, o la extracción de agua. Aquí pueden ser las aplicaciones hasta 100 grados Celsius. Están más relacionados con tuberías de agua, o sea, el sistema de enfriamiento es a través de tuberías de agua. También se utilizan en calcinación, pero realmente sí vale la pena. No, en este caso. En minería están las bandejas de secado, los secadores rotatorios, que esta la vimos, por eso están estos ganchitos, y los de lecho fluidizado, ¿ya? En general el secado es eliminar humedad, nada más que eso, ¿ya? En teoría no es bueno que se genere ¿cómo se llama? Una reacción química, ¿ya? Por los procesos que vamos a ver a continuación. Ya, esta no. Ok. Pitometalurgia. Esta es la última unidad de este curso, ¿ya? Así que lo primero es que tienen que conocer algunos conceptos de termodinámica para que entiendan bien lo que va a ser el material que se voy a presentar acá, ¿ya? Entonces, ¿a dónde estamos ubicados en esta parte? No se sabe, no se va eso. Ahí sí, ahí sí. Entonces, nosotros tenemos un mineral que puede ser tanto sulfuro como óxido. Aquí está todas las fases que ustedes van a ver. Material sulfurado y este oxidado. Aquí está la lixidación, ¿ya?
Ya pasamos la flotación, espesamiento, filtrado y secado, y aquí nos vamos a la fundición, ¿sí? Entonces, la idea de la fundición es, en general, purificar el material que se fue flotado, ¿ya? La ley del material flotado puede ser entre 30 y tanto, 40%, o también 25% por ahí, dependiendo de la calidad de cómo se vende. O sea, el aumento del porcentaje de la ley del elemento valioso determina cuánto es lo que se paga. ¿Ya? Lógicamente, a mayor cantidad del elemento valioso se paga más. Pero también se penaliza con respecto a los elementos de ¿cómo se llama? Contaminantes, por ejemplo, el cloro, el arsénico, el antimonio y así sucesivamente. ¿Ya? Y eso depende del tipo de material que se esté procesando. O sea, si tú tienes un concentrado de cobre, vas a tener elementos nocivos que es distinto quizás al material de níquel, o o es distinto al material de, no sé, pues de otro, de zinc, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, aquí está la evolución de más o menos las temperaturas, en el caso del cobre. Por ejemplo, en la pirometalurgia, eh, la siderurgia llega hasta 1800 grados. ¿Ya? Entonces el secado está bajo 100. Después la tostación, que es un proceso intermedio, está entre 500. La fusión y separación de la fase está sobre 1200 grados, conversión 1200, y la pirorefinación baja hasta los 1100. ¿Ya? Y después se genera todo el proceso del moldeo. Aquí ustedes tienen un diagrama general del sistema. Ustedes tienen los chancadores, la molienda, la flotación, y se obtiene entre 20 a 30% o la cantidad que se requiera para ser vendido. ¿Ya? Aquí están los distintos tipos de sistemas de fusión. Por ejemplo, este es cuando el material es fundido en forma directa y se va directamente a conversión. Pero eso ya prácticamente no es porque necesita leyes muy altas. Aquí tenemos, por ejemplo, los sistemas de tubo sumergido, los flash smelting. Este son los sistemas, ¿cómo se llama? Como de secuencia, que está los hornos Mitsubishi o el proceso Mitsubishi. Y ahí está también, estos son secos, este puede ser húmedo. ¿Bien? Y este es directo copper smelting. Son distintos sistemas. Nada. Este puede ser, y estas direcciones pueden ser de acuerdo a la cantidad de ley de la mata. O sea, estos dos entregan una mata aproximadamente, que es material fundido de interés entre 50 y 60% cobre. Y esta lo entrega prácticamente a 80. Por lo tanto, esa es la diferencia. ¿Ya? Aquí tenemos las conversiones, la pirorefinación, la electrorefinación, los cátodos y la venta. Algunos elementos de composición, estos son muy antiguos, pero para que se observen los elementos que se encuentran. Ahora posiblemente los elementos secundarios, todo el arsénico, el antimonio, el zinc, el plomo, el bismuto, el selenio, el níquel y todo esto, podían haber aumentado. En el caso del oro y la plata posiblemente se hayan reducido. ¿Ya? Y en el caso también del cobre, por ejemplo, Salvador en esa época, hace mucho tiempo atrás, tenía 30%, Chuquicamata 28%, Andina 30% y Escondida 44%. Ya Escondida está en el orden de los 32% de ley. ¿Ya? Entonces, pero es la evolución típica también del yacimiento. Ah, ¿qué pasó? Ahí está, por ejemplo, la composición. Tenemos composiciones esencialmente de yacimientos calcopiríticos. Por ejemplo, Andina era muy calcopirita. En su comienzo, Escondida tenía altas cantidades de cobalina, calcocina. Cobalina poco, pero era esencialmente calcocina. Actualmente ya se invirtió, tiene una gran cantidad de calcopirita y ha reducido su cantidad de calcocina. Ya, El Salvador también tenía una buena cantidad de calcocina cobalina, pero ahora no sé cuál será la proporción. ¿Ya? Aquí también tenían hematita, eh, molibdenita, por ejemplo, en el caso de Chuquicamata tienen harta molibdenita que no está reportada, pero bueno.
energita, ¿cómo se llama? Un material o un mineral con inyección propia de arsénico. Ese creo que lo tiene, no me acuerdo si Centinela, creo que Centinela tenía eso, tenía ese problema. ¿Ya? Bueno, procesos pirometalúrgicos. Bueno, el secado ya lo vimos, el tostado, entonces nos vamos a ir directamente a la tostación. Esto ya lo vimos recién, así que no hay problema. Aquí tenía un video. Ese es el lecho fluidizado. Bueno, yo creo que tuvieron que ver, si ven el video lo van a poder ver mejor. ¿Ya? Y bueno, aquí está, dice que el proceso del lecho fluidizado también se utiliza en la farmacología y la química. ¿No ve? Entonces aquí se inyecta aire o gas caliente, entonces empieza a generar este como vaivén, ¿ya? Se empieza a hacer ese proceso y empieza a generarse una cama de, como de levitación, ¿ya? Entonces, a medida que va pasando acá, todas las partículas se van secando y posteriormente se van extrayendo, ¿ya? En este caso, el fluido, la velocidad del fluido, para que, para que se vaya manteniendo este lecho en suspensión, ¿sí? Y ahí está. Ahí está el aire, aquí está el proceso del lecho, y ahí se está haciendo. No sé qué más. Ahí pueden generar un zoom y ahí se ve cómo las partículas van interactuando. ¿Sí? Este no creo que sea con aire, este debe ser de otro tipo. ¿Ya? Y ahí ya hay 4000 frames, no, 5000 frames por segundo. No me acuerdo qué son los frames. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Entonces, esto es lo que se busca, que las partículas empiecen a sacar el agua remanente. Es eso. Aquí, teoría cinética, son estas ecuaciones, las direcciones y todo eso. Eso ya no. Ya. Los procesos de alta temperatura se dividen en dos grandes sistemas. Los procesos reactivos, que son los procesos oxidantes. O sea que yo le inyecto aire con oxígeno u oxígeno para producir una reacción química. Y los procesos no reactivos o los que no se utilizan aire. ¿Por qué? Porque ya el material está oxidado, por lo tanto no se va a oxidar nuevamente. Entonces, este pasa a ser un proceso de oxidación y este pasa a ser un proceso, el de abajo, el del fierro, de reducción. Este de acá. Para entender estos procesos, primero tenemos que ir a la termodinámica de acuerdo al diagrama de Ellingham. ¿Ya? El diagrama de Ellingham te entrega algunos rangos o condiciones donde se van a producir los sistemas o las reacciones químicas que uno necesita. Por lo tanto, uno lo construye de acuerdo a las reacciones químicas. ¿Ya? Entonces puedes tener un mineral o no un mineral, puede ser un metal más una cantidad de oxígeno y entrega un producto que en este caso es un óxido de ese metal o mineral. ¿Ya? Aquí se establece la relación complementaria con la entalpía y la entropía. Ya la entalpía sería la energía que absorbe o cede de acuerdo a la reacción química, y la entropía es qué tan ordenado se encuentra el sistema o si es espontáneo o no. ¿Ya? Entonces lo que se busca con estos dos es ver justamente la espontaneidad del sistema. O sea, si el proceso se hace de forma eh, sin ninguna intervención adicional o necesitar de una intervención para esa reacción química. Ahí está. Entonces, el diagrama de Ellingham establece cuál es la relación primero, si es espontáneo o no espontáneo, y también te entrega un orden de las posibles reacciones. ¿Ya? Entonces, con ese orden de las reacciones, cuál va a ser más afín para que se produzca y cuál es menos, se genera el orden también del proceso de oxidación o de reducción. ¿Ya? Y se, a través, y se hace a través del diagrama o de la ecuación de energía libre de Gibbs.
Gibbs se establece como una función o es una conexión entre la entropía, la entropía en función de la temperatura. ¿Bien? Entonces aquí ustedes van a tener, por ejemplo, la energía libre de Gibbs. Esto va a ser una relación de la temperatura y estos van a ser los cortes. ¿Ya? Cada uno de estos cortes pueden ser cambios de estado o cambios de estructura cristalina, alguna modificación de las propiedades físicas de cada uno de los materiales. Y el orden, mientras más negativo o más positivo, te va a indicar cuál es el orden de afinidad. ¿Ya? Para allá más estable, para allá, para el otro lado menos estable. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes tienen dos tipos de materiales. Por ejemplo, este es el cobalto y este es el manganeso. ¿Ya? Entonces aquí está, por ejemplo, la versión de 0. Aquí está positiva y aquí está negativa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí el cobalto y aquí el manganeso. El manganeso, a través de esto, establece de que el proceso de reacción, por ejemplo acá, es mucho más espontáneo que el del cobalto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es más negativo. ¿Ya? Entonces, si uno quisiera oxidar o hacer este proceso, lo primero que se te va a oxidar va a ser el manganeso y después va a ser el cobalto. El efecto de transformación de fase ya lo había visto, que son los cambios de la, de la tendencia. ¿Ya? Por eso, esto puede ser transformación de la fase o cambio de estructura cristalina. Que son estos. Entonces, cuando yo tengo una reacción y tengo este corte, puede ser que haya cambiado de estado. Entonces puede ser en estado sólido y posteriormente se vuelve un estado líquido alguno de los constituyentes, ¿ya? O de los componentes. O acá están los dos en estado sólido y acá está en estado líquido el producto. ¿Ya? Ahora, cada vez que se cambia el estado, también puede cambiar la pendiente, que sería la relación de velocidad o de efecto que se tiene con respecto a la temperatura. ¿Ya? Em, este no vale. Aquí tenemos, por ejemplo, el cobre, un gas, óxido de cobre, en estado sólido, pero aquí se genera un cambio de pendiente. Entonces este cambio pendiente, más o menos, este material está en 1300 y tanto, por acá, genera que ahora el cobre está en estado líquido. ¿Sí? Entonces esa modificación hace de que exista un cambio de estado. O sea, lo que se está haciendo es que en un estado líquido y un estado sólido puede haber un óxido de cobre. ¿Ya? Es eso. Estos cambios pueden ser tanto para, por ejemplo, que está en sólido, líquido y por acá el gas. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, por eso es importante conocer estas zonas. Ahora, en el estado de sólido a líquido está el proceso de acá de como de evaporación. Bueno, este de fusión y este de evaporación está en 969 y por acá está en 1298 grados Kelvin. ¿Sí? Acá lo mismo. Los sistemas de oxidación de carbono, por ejemplo, cuando yo tengo mo- monóxido de carbono y dióxido de carbono, ¿ya? Entonces el monóxido de carbono tiene como mayor afinidad o el proceso se hace mucho más afín o se produce de una forma más espontánea cuando tengo altas temperaturas. Cuando yo tengo a baja temperatura, por ejemplo por acá, el proceso se vuelve menos, no es tan, ¿cómo se llama? Como que no reacciona con ¿cómo decirlo? Sencillamente reaccionan otros elementos antes que este. Tiene que haber como una prioridad que lo vamos a ver a continuación. Entre el monóxido y el dióxido de carbono es al revés. O sea, si yo quiero utilizar el monóxido de carbono como combustible o como elemento reductor, yo lo hago a menor temperatura. ¿Ya? Este es el diagrama de Ellinger. ¿Ya? Aquí está la energía libre de Gibbs.
¿ya? Ahí sí, se pega. Ahí está. Entonces ahí están una cantidad interesante de elementos. Por ejemplo, en la parte inferior están los fierros, posteriormente está el níquel, el azufre, el cobre, vuelve el fierro, pero ahora como un sulfuro, este es un óxido, o un óxido de silicio, después níquel y así sucesivamente. Entonces, mientras más abajo, quiere decir que es más afín. Por lo tanto, por eso muchas veces cuando uno ve que es mucho más, existe más la naturaleza, un óxido de fierro como una hematita, una augustita o una magnetita, que un sulfuro, ¿ya? El sulfuro debería estar en los sulfuros primarios, por ejemplo, que, está, que se presenta cuando no tienes contacto con el oxígeno. Pero cuando tienes contacto con el oxígeno, el fierro tiene una afinidad directa con el oxígeno, por lo tanto se oxida. Por eso también se oxidan los materiales como los hierros y todas las cosas, principalmente a nivel del mar, ¿ya? Ahí está. Entonces, por ejemplo, a 1200 grados Celsius, lo que va a ser más afín, por ejemplo, si uno tuviese que oxidar, es la oxidación del fierro. Por ejemplo, y si tuviese que eliminar algo, primero eliminas el fierro y posteriormente se oxida el cobre, ¿ya? Como óxido de cobre. Esa diferencia es la que hace que el proceso funcione. Esto, ¿ya? El diagrama de Richardson establece prácticamente lo mismo. La única diferencia significativa entre el Ellingham y Richardson son de que ahora Richardson empezó a incorporarle otras variables, otro elemento al diagrama de estabilidad, ¿ya? Entonces, aparte de tener la energía libre de Gibbs y la temperatura, el diagrama de Richardson empezó a colocarles las presiones parciales, ¿ya? Entonces las presiones parciales tanto de oxígeno como de otros gases, por ejemplo del CO2 o del SO2, dependiendo de cuál sea el diagrama, ¿ya? Entonces aquí ya se conectan tres variables o dos variables, la temperatura, la presión parcial del oxígeno, que genera la respuesta de la energía libre de Gibbs. Entonces, por ejemplo, ahí está. Estos son, por ejemplo, la presión parcial del oxígeno, ¿ya? Aquí está la energía libre de Gibbs y aquí está la temperatura, ¿ya? Entonces, aquí la pregunta sería, ¿cuál es la que tiene mayor, eh, ¿cómo se llama? La presión parcial es la relación entre la cantidad de oxígeno presente en el ambiente en función de una presión que puede ser de una atmósfera o una presión atmosférica, o en general una presión sin ningún encapsulamiento, ¿ya? Entonces, a medida que se va haciendo más pequeño para acá, quiere decir que se va eliminando la cantidad de oxígeno, ¿ya? Entonces, cada vez que se va más para acá, significa que tenemos mayor cantidad de oxígeno, ¿sí? Entonces, eh, eso, bueno, esto son dos cortes de dos versiones distintas. No sé qué explican acá. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí ya es un diagrama de Ellingham o de Richardson, porque ya tiene todos los demás elementos. Por ejemplo, aquí tienen hidrógeno y monóxido y dióxido de carbono, ¿ya? Entonces aquí están los puntos de M, que son los elementos de óxido de fusión y ebullición. El B es fusión, ebullición, y así sucesivamente. Hay unos que tienen cambios muy importantes y otros que tienen cambios muy pequeños, ¿ya? O su estructura no generó ¿cómo se llama? Un cambio significativo de las variables físicas, ¿ya? Pero bien, entonces por ejemplo aquí tenemos los cobre, aquí tenemos los fierros, níquel, otro fierro y así sucesivamente, los calcios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, desde un punto de vista de la estabilidad,
acá, acá deberían ser los negativos, por eso están los calcios, los aluminio, ¿ya? Por ejemplo, el silicio, la sílice, por ejemplo, es muy difícil ver sílice sola. ¿Por qué? Porque es muy afín con respecto al oxígeno. Igual el aluminio, o sea, prácticamente todas las formaciones de rocas son óxidos de aluminio y el aluminio es estable con el oxígeno, por lo tanto es muy afín al aluminio, ¿ya? De ahí tenemos los zinc y así sucesivamente. Pero este caso es esencialmente caso de reducción. Entonces acá está la mayor cantidad de porcentaje de monóxido y dióxido de carbono y aquí está la menor cantidad. ¿Ya? Pero eso es. ¿Y cómo se lee? Desde el punto de vista del origen, se van cortando líneas y esas líneas posteriormente se van leyendo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una temperatura de 600 en el aluminio, o acá, por ejemplo, en el 1000, entonces yo voy a tener o se va a tener una presión parcial aproximada para que se genere esa reacción de 10 elevado a menos 14, creo que menos 14. Aquí está negativo. Ah, mira, aquí están los negativos y después pasan a ser positivos. Entonces está sobresaturado de CO2. Y aquí está con una menor cantidad. Ahí está. Este, pero este de acá, el del hidrógeno, o sea, de la relación de hidrógeno y agua, es inverso. ¿Ya? Aquí está menos 4, menos 6, menos 18, menos 24. Entonces, este está mayor y este está, o sea, este está aumentando y este otro está reduciendo. ¿Sí? Ahí está último de acá, la presión parcial del oxígeno. Ahí está. Aquí está el del agua, presión parcial del oxígeno, presión parcial de CO2 o relación de CO2. Eso está mejor. ¿Ya? Entonces, igual aquí está una cantidad muy, pero muy baja de oxígeno hasta llegar acá. Entonces, ese es el problema, porque si yo necesito cobre y fierro, la cantidad de oxígeno es relativamente alta con respecto al aluminio. ¿Ya? El aluminio requiere de una cantidad, porque es muy afín, menor. Este es otro diagrama. Por ejemplo, ahora se colocan elementos de CO2, o sea, está cuantificando el SO2, posiblemente el SO2 gaseoso, de hecho. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una relación negativa, por lo tanto son cantidades muy pequeñas, hasta llegar a las positivas. Y aquí exactamente igual, negativa, negativa, y se vuelve cada vez más positivo. ¿Sí? Y aquí están todas las alternativas. Este ya no es generar un óxido de un material, este ya es generar una sulfatación. O sea, genera un sulfuro o un sulfato. ¿Sí? Diagramas de equilibrio, relación de presión, temperatura y los puntos dobles y o triples relacionados con las modificaciones de la estructura. Un diagrama, por ejemplo, esto es un diagrama binario. Esto es un diagrama de fusión, esencialmente. Entonces aquí nosotros tenemos, por ejemplo, 100% agua y 100% sal. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se genera la fusión del agua? Aproximadamente a 100 grados Celsius. Pero cuando yo le empiezo a ingresar una cantidad de sal, eh, bueno, aquí está, ahí, bueno, ahí vamos a ver. Bien. Ah, esta es una solución líquida. Entonces, por acá está la temperatura de fusión. Bueno, evaporación. Estamos en evaporación. Esta solución, por lo tanto, debe estar en 100 y esta temperatura de hielo debe estar en 0. Ahí está. ¿Ya? Grados Celsius, puede ser grados Fahrenheit. ¿Ya? Entonces, a medida que tú aumentas o el sistema aumenta la cantidad de sal, a la temperatura, por ejemplo, de formación de hielo, que debería ser 0, se va reduciendo. ¿Ya? Entonces, es por eso que se le agrega sal para que no se congele el agua. Y llega a un punto crítico que para que
llega un punto crítico en donde para que suceda tienes que aumentar la temperatura. ¿Ya? Es eso. Entonces aquí existe en un diagrama, por ejemplo, de una sola condición, acá, que sería solamente hielo, y posteriormente se genera un hielo más un líquido con sal. ¿Ya? Y de aquí se generan cristales de sal y una disolución saturada de agua. Agua con sal. ¿Ya? Y aquí solamente hielo con cristales de sal. O sea, esto es una mezcla de binaria soluble, no, insoluble en estado sólido. Ahí sí, más o menos. Y por acá estaría la evaporación. ¿Ya? Entonces, los diagramas de fusión o los diagramas de binario establecen siempre relación de temperatura y composición. Entonces, por ejemplo, acá está la fusión para el mineral A o el elemento A, generalmente es un elemento, y para acá está el B. Todas estas modificaciones y todos estos cambios son cambios de estructuras cristalinas que se van generando, ¿ya? O modificaciones binarias de un sólido más un líquido, ¿ya? O puede ser un sólido más dos líquidos invisibles. Y aquí está solamente 100% líquido, ¿ya? Miscible, o una mezcla de líquidos. Pero también puede existir dos líquidos invisibles, ¿ya? Hasta que se genere un solo producto, ¿ya? Entonces, esta de acá es su corriente líquidos o su línea líquidos. Esta es la línea sólidos y estas son líneas que tienen otros nombres que no me acuerdo, ¿ya? Pero lo más importante es esta de acá y esta de acá. Estas son las que establecen cuál es tu punto de fusión o de paso de un sólido al líquido, y esta de acá es el paso completo. Este es el punto eutéctico, que es como es el punto donde se encuentra la menor temperatura para el paso de un líquido a un sólido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes tienen algunos sistemas distintos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que pueden tener dos puntos de solución, sólido B y sólido con una mezcla de A por B, ¿ya? Entonces generan una aleación, sería una aleación con distintas características. Después aquí tienes un sólido líquido, aquí tienes un sólido con una disolución saturada, dos sólidos, sólido A más de disolución, y aquí está toda una disolución líquida, ¿sí? En este otro caso de acá, lo mismo, ¿ya? Entonces se pueden encontrar dos puntos o un punto, que sería el punto E, en donde existen como una condición de equilibrio, ¿ya? Entonces cualquier modificación de ese punto de equilibrio hace o que se transforme en sólido o que se vuelva líquido o los dos se transformen en sólido, ¿ya? Y esos son los puntos eutécticos. Profesor, ¿Mm? ¿podría explicar de nuevo los puntos de UTEC? Como que no me quedó muy claro. Esta de acá, el punto eutéctico a donde se genera un punto de equilibrio, ¿ya? Entonces, ese punto de equilibrio para cualquier variante, esencialmente de la composición o la temperatura, hace que se genere una precipitación o se generen dos fases invisibles, ¿ya? Entonces, en el caso en este, puede ser una fase invisible de un líquido más un sólido alfa. Si le cambia la estructura, puede ser un líquido más un sólido beta, o pueden ser dos sólidos alfa y beta. Si tú le aumentas un poco la temperatura de ese punto, ya se vuelven una fase invisible, una fase completamente de una, ¿cómo se llama? Que no se encuentran dos compuestos, o sea, se encuentran los compuestos pero tienen interacción completa. No sé cómo explicarte más eso. Entonces, este es el punto de equilibrio. Cualquier ¿La modificación, interacción es completa entre ellos o independiente? mmm, no entiendo tu pregunta. Lo que pasa es que es como tener un sólido o un líquido. Es una función. Ah, ya, ya, ya. ¿Cachai? Esta es una función completa. Entonces, por ejemplo, si uno lo mezclara con agua con sal, por ejemplo, esta de acá, sería que las dos fuesen agua sólida con sal sólida, como con ¿cómo se llama? Ay, como
como con pintitas o con que no se solubiliza. Pero acá es solamente agua con sal solubilizada. O sea, es eso. ¿Ya? O sea, no existen dos fases. ¿Ya? No existen dos compuestos, es una sola solución. Ah, ya. Ok. ¿Sí? Este diagrama lleva carburo de hierro. Este es un diagrama tradicional que se pasa a los mecánicos esencialmente. Y aquí ustedes pueden ver los grandes cambios que existen al ir aumentando. Por acá está el fierro y por acá está el carbono. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes compran, que en algún momento me han comentado algunos alumnos que ustedes tienen que comprar, por ejemplo, aceros para un equipo en específico y le ofrecen por ejemplo, un acero SAE 1010 o 2030 o 5070 y ustedes no saben, generalmente uno compra el más barato. ¿Ya? Pero el más barato puede ser un material que no cumpla los requerimientos que ustedes necesitan. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este diagrama lo que establece es una aleación de hierro-carbono. ¿Ya? Entonces se convierte en creo que era un material altamente duro, pero también dúctil. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo este punto de acá, yo voy a tener este esquema. Después, cuando paso los 700, se me convierte en mi estructura cristalina y va a tener otras propiedades y se va a generar este esquema. Y posteriormente vas a tener un proceso de fusión intermedia hasta llegar a esta zona de acá que vas a tener un proceso de fusión completo. Esto es todo líquido. ¿Ya? Y este es el punto eutéctico. ¿Ya? Este es un hierro fundido y este es un acero con carbono. Y por acá, este es un acero de bajo carbono y este es un acero de alto carbono. Entonces, por ejemplo, los hierros fundidos son materiales muy duros, pero muy frágiles. O sea, si ese material golpea con otro material duro, en vez de generar ¿cómo se llama? Una deformación del sistema, del acero, se quiebra como una galleta frac, cuando están buenas o cuando no están pasadas por una semana a la que se convierten en forma latiguda. Una galleta frac tú la pescas y la quiebra y se te rompe el tiro. ¿Ya? Entonces, bajo algunas circunstancias, ese material es bueno, pero en otras circunstancias es muy malo, porque tú necesitas que tenga la capacidad de absorber y que se mantenga estable, o no es estable, se mantenga en una sola unidad, que tenga la capacidad de deformarse un poco. Y para eso están estos de acá. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, sé que los dientes de las palas, por ejemplo, si tú pescas un diente de la pala y tomas un material de acá, sencillamente se te va a romper, se te va a destruir completo. De acá van a ser más blandos, por lo tanto se te va a empezar a deformar, pero puede tener un mayor aguante. ¿Ya? En el caso de los procesos, por ejemplo aquí tenemos el FeO y el FeO2O3. El FeO es la hematita y el F2O3 es la augustita. ¿Ya? Y aquí ustedes pueden ver las distintas interacciones. O sea, si yo tengo solamente este elemento que es el F2O3, yo voy a tener para fundir aproximadamente 1500 grados. Pero si es feo, necesito aproximadamente a 1700, 1800 grados Celsius. Pues en ahí se va a fundir. Cuando genero la mezcla, yo voy a tener una bajada o una reducción de temperatura hasta más o menos 1380 grados. Entonces, eso puede ser un tema de costo. Por lo tanto, si yo voy a fundir feo o hematita, yo solamente necesito casi 1400 grados para estar en esta zona de estabilidad de líquido. ¿Ya? A pesar de que parece que hay otra zona acá. Bueno. Y eso también, por ejemplo, aquí se generan otra interacción. Aquí se genera la magnetita. La magnetita es una unión entre la augustita con la hematita. ¿Ya? Pero lógicamente la magnetita también tiene otros problemas. Y este problema es que para fundirlo necesitas sobre 1700, casi 1600 grados Celsius. ¿Ya?
Por otro lado, aquí tenemos, por ejemplo, el cobre y aquí tenemos el óxido de cobre. Entonces el cobre solo se funde aproximadamente, aquí no está, ahí no sale, aquí, a 1065 grados Celsius, ¿ya? Entonces aquí está fundido el cobre. Pero si yo le empiezo a colocar un óxido de cobre de 1065, a medida que voy aumentando la cantidad de óxido de cobre, va generando un pic. Y ese pic va a estar más o menos a 1340. Por lo tanto, ese es un problema significativo porque si mi proceso trabaja, por ejemplo, a 1200, significa que si se me genera un óxido de cobre, en este caso un Cu2O, por ahí, o un CuO, puedo estar en presencia de que van a tener pequeños sectores que van a estar sólidos. Y necesito superar los 1340 grados Celsius para que recién eso se funda. ¿Ya? Entonces aquí existen distintas zonas justamente de estas interacciones entre la generación de un cobre más un óxido de cobre. Aquí tenemos dos tipos de óxido de cobre para dos tipos de líquidos distintos. O sea, tú tienes dos líquidos invisibles que en ambos líquidos te genera un óxido de cobre que está en estado sólido. ¿Ya? De acá tú tienes dos líquidos invisibles, o sea, como un agua con aceite, pero entre 1220 y 1340 grados Celsius. Y así sucesivamente. ¿Ya? Por eso, y es por esta razón, de que los procesos pirometalúrgicos necesitan necesariamente de un rango de operación muy, pero muy acotado. ¿Por qué? Porque cualquier modificación de la composición o de la temperatura u otro te generan modificaciones significativas en el estado del compuesto o en la reacción de otros compuestos. Y es por eso que se tiene que tener, como dije, una muy, pero muy importante control. Y eso también hace que, ¿cómo se llama? Que el concentrado que se vende, por ejemplo, de las plantas, en el caso de la concentradora, también necesita tener un cierto porcentaje mínimo. Porque si ese porcentaje mínimo no se cumple, por ejemplo, un 30% de ley de cobre y tengo un 60% de ley de fierro, significa que todo tu diagrama de operación que se te modificó completamente. Y eso significa que quizá ese material uno lo ingrese al equipo y no se funda, porque tu variación o tu mezcla no es la adecuada. ¿Ya? Profesor, eso significa que necesitaría mayor temperatura, ¿cierto? Que la esperada, para poder Exacto. fundir ese material. Si las A leyes ver, no están cumplidas. es que pueden haber varias posibilidades, porque por ejemplo una puede ser de que justamente a una temperatura X no se te funda. ¿Ya? Claro. La otra posibilidad que también se ha generado es que cuando tienes un aumento significativo, bueno, eso todavía no se los paso, por ejemplo, de fierro como pirita, la Ujú. pirita cuando se descompone genera mucha temperatura, mucha energía, y Ya. eso hace que se exista un descontrol de la temperatura del equipo, ¿ya? Wow. La Y otra eso daña el opción, equipo también. Aparte, daña el equipo. sí, o Sí. sea, los mayores problemas de los equipos pirometalúrgicos es el control de la temperatura para la estabilidad del sistema, ¿ya? Claro. Pueden Porque haber si tú fugas. exacto. O sea, no sé si fuga, pero es como, no sé si tú Mucha tienes presión. auto. Mucha presión. Tampoco, porque ¿No? no son un sistema encapsulado. Ah, ya, ya. ¿Tú tienes auto? O tu papá, o no sé, un tío, primo, sobrino, nieto, la cuestión que sea. Ujú. ¿Tienes? ¿De qué? Sí, sí, sí. ¿Tienes auto? Ya. Esto pasa como, por ejemplo, cuando existe un sobrecalentamiento de tu motor. ¿Cachai? Entonces cuando se calienta el motor del auto y no sé, pues la persona que está ahí le da nomás, porque no cacha nada de mecánica, y viene y rompe, por ejemplo, una estructura del motor. Ya. No sé, pues la culata, no sé. Mi viejo era mecánico y yo no entendí nada de mecánica, ¿ya? No Pero importa. siempre decía, pocha, se me calentó la porquería y que rompí no sé qué, no sé, sello, cosas así. O se me rompió una tapa completa y todas las cosas. Entonces, ¿cuál es el problema de estos sistemas? Cuando tú tienes un aumento, un pic muy importante de temperatura, se te empieza a resquebrajar las paredes por el choque de temperatura. ¿Ya? O lo que pasa en forma contraria, o sea, si ustedes tienen, no sé,
una olla y ustedes la calientan un montón y después vienen y le meten en el agua fría y ¡pah! Se quiebra, se puede quebrar. Igual que los cristales. O sea, si tú tienes una taza caliente, muy caliente, la metí mucho y después le metí agua fría, ¡pah! Se te quiebra. Eso puede pasar, ¿ya? Por eso esos controles son bien complejos. Y por eso que generalmente lo que nunca puede parar es el horno de fusión o los hornos de pirometalurgia. ¿Por qué? Porque si tú lo bajas mucho, al tratar de subirle de nuevo la temperatura de operación, se te empieza a romper todos los que son el material refractario del sistema, ¿ya? Aparte, el otro problema es que si tú lo bajáis mucho y llega a la temperatura de solidificación del material, de ahí ya no tenéis cómo sacarlo. Hagan lo que hagan, no va a salir, ¿ya? Así que eso. Ya. Aquí quedamos. No volvemos a encontrar el jueves, porque aquí están los diagramas ternarios y ya con eso quedaríamos listos. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta? ¿Aló? ¿Ninguna duda? No por mi parte, profe. Ya, súper. Ya. Perdón, profesor, que se me cayó en internet. Perdón. Fue mala Ya. suerte. Ya, no hay Gracias. drama. Ya, voluntarioso. Por mi parte, no, profe. Profe, una consulta, eso sí, ¿cuándo sería la última evaluación? Echémosle la mirada al tiro porque la verdad no me acuerdo. Veamos, ustedes tenían... No, esta no. Mira, esta para acá. Este para acá. La última evaluación. Veamos aquí. Este no era, este era. 28. 28 yo vi la última, ¿no? 28 qué de enero. No, el 28 de enero es la revisión de prueba. Ah, ya. El 26 26. Ah. está acá. ¿Ya? Pero estamos a 13. Mira, inclusive podría ser el 22. Si es que terminó todo el próximo jueves al 21. No sé si le interesa. Porque si así, el 14, yo creo que la próxima, el jueves terminaría toda la materia y el 21 podríamos hacer la prueba. Profe, podría ser el 26. Y que pasa que me chocaría. Ya. Por favor. Ok. Gracias. Por eso, podría ser el 26 la tercera prueba, pero el 28 tendría que ser todas las pruebas pendientes. Y quizá el 29 hacer alguna revisión de pruebas para los que quieran. ¿Ya? Pero de ahí ya no sé qué más se puede hacer. Ahí está, sí. Y ahora si termino el jueves 14, esta semana podría estar conectado, pero no pasaría materia, no pasaría nada. A no ser que ustedes